Bueno, vamos a empezar. Yo subí ya la clase completa, es decir, la primera parte más esta segunda parte en el campus, ¿bien? Así que vamos a arrancar a partir de lo que sería la mitad de esa presentación, donde ustedes van a ver cómo vamos a seguir ahora, que son bases moleculares de la transición entre las fases del ciclo, ¿sí? Habíamos visto cómo pasábamos o superábamos el primer punto de control, que era el paso entre G1 y S, ¿sí? Ese era el primer punto de control, y entrábamos a S, que era la etapa de síntesis, y cómo procesábamos todo lo que corresponde a la replicación del ADN, a la síntesis de las histonas y a la síntesis del complejo de mantenimiento de cromosomas, y que ahí comenzaba lo que se llama el ciclo del centrosoma a, de alguna manera, duplicarse el centrosoma para tener los dos polos de formación del uso mitótico. ¿Bien? Ahora vamos a tener que entrar a la mitosis, entonces vamos a superar ¿qué punto de control? El punto de control G2M, ¿sí? Y luego, ¿cuál seguía? Metafase, anafase en la mitosis propiamente dicha, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la charla de hoy, ¿bien? ¿Alguna duda, algo que haya quedado como para poder comprender un poco mejor esta segunda parte de lo anterior? Sí. Una duda, cuando se de los factores de transcripción. Los factores de transcripción, los genes de respuesta temprana y los genes de respuesta tardía. ¿Eso a ese nivel? Sí. Esos genes, los genes de respuesta temprana, codifican factores de transcripción, que son CMYC, CYAN, CFOS. ¿Sí? Esos factores, es decir, el gen se transcribe a ARN mensajero, ese ARN mensajero para cada uno de ellos va a salir al citosol, va a ser traducido, ¿sí? Y luego va nuevamente a ingresar al núcleo. ¿Bien? Vamos bien hasta ahí. Y ahí actúan como factores de transcripción. Esos factores de transcripción controlan la expresión, o sea, es un factor de transcripción activador de la transcripción, activan la transcripción de genes de respuesta tardía, ¿sí? O retardada. ¿Sí? Y esos corresponden a la CDK, ¿sí? A ciclinas y ahí empezaba todo el proceso de fosforilación de la proteína del retinoblastoma. ¿Cuál era tu duda? Mi duda era cuando hablaba de que esto estaba dividido por la proteína del retinoblastoma. Sí. Y en realidad sí, se sintetiza la CDK y esta misma CDK fosforila. Exactamente. En realidad, lo que hay quinasas dependientes de ciclina que en la fase G1 temprana, ¿sí? No cerca del punto de control, sino en la fase G1 temprana. Hay una cierta fosforilación ahí, pero cuando se activan estos genes de respuesta temprana, lo que va a hacer es aumentar la transcripción de CDK, de quinasas dependientes de ciclina, ¿sí? Que van de fase G1S, es decir, que ya está empujando a la célula a superar el punto. Esas fundamentalmente son las que modifican con otro perfil, otro nivel de fosforilación, y ese cambio conformacional de la proteína del retinoblastoma hace que esto se separe, deje de interactuar con estos factores de transcripción. Pero como todo a lo largo del ciclo, no es un solo fosfato, ¿sí? Sino que son niveles de fosforilación. ¿Está bien? ¿Se entendió? Okay. ¿Alguna otra duda más? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Vamos entonces a esta parte. A veces anda, a veces no anda. Bien, lo que tenemos entonces acá, ¿ven el cursor ahí para si marco? ¿Sí? Ok. Bueno, habíamos superado la fase G1, la fase S, y ahora estamos en este punto. Estamos en fase G2, entrando a mitosis, ¿sí? Y si ustedes se fijan,
lo que vamos a ver es, de alguna manera, que aquella actividad, recuerden siempre que acá estamos viendo actividad de las quinasas dependientes de ciclina. ¿Qué actividad tenían las quinasas dependientes de ciclina? ¿Qué hacían? Fosforilan, esa es actividad. Entonces, la actividad de fosforilación de sustratos específicos. ¿Quién le confería la especificidad de fosforilación? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver que la actividad, ¿sí?, de las quinasas dependientes de ciclina de fase S, fíjense que comienzan a bajar, ¿sí? Ven que desciende la actividad de fosforilación de los sustratos específicos de fase S, e incluso los de fase G2, ¿bien? Y comienza a haber un aumento en la actividad de fosforilación de sustratos específicos para que se lleve adelante la mitosis. ¿Bien? Y algo que yo había comentado en la clase anterior es que las quinasas dependientes de ciclina de fase S se mantenían a lo largo de la fase G2, ¿sí?, y prácticamente seguían hasta la de mitosis. Y esto era uno de los requisitos de mantener a los orígenes de replicación fosforilados, ¿sí? ¿Y eso para qué era? Porque necesito que no se formen los complejos prerreplicativos otra vez. Para que no se vuelva a replicar el ADN, que solamente se replique una vez. ¿Quedó claro? Bien. Vamos ahora entonces a tratar de ver esta parte en la cual estamos. Y la pregunta que les hago acá es, ¿por qué desciende la actividad de las quinasas dependientes de ciclina de fase S? ¿Por qué puede descender la actividad de las ciclinas? De las quinasas dependientes de ciclina. ¿Qué era lo que las desactivaba? Un complejo proteolítico, pero los complejos proteolíticos ¿de qué? ¿A qué afectaban los complejos proteolíticos? Porque una quinasa es activa, estas. Porque se une a la ciclina. Y si la ciclina se degrada, ¿sí? ¿Y cómo se degrada la ciclina? Poliubiquitinización y en el proteasoma, generalmente, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se mantiene la actividad, pero luego vamos a ver que está decayendo entre la fase G2 y M de las quinasas dependientes de ciclina de fase S. ¿Por qué? Porque se está degradando la ciclina la ciclina S, ¿sí? ¿Está claro eso? O sea, ¿nos vamos ubicando? Porque sé que es muy complejo todo este tema. ¿Se van ubicando? Bien. Entonces, vamos a ver entonces vamos a retomar algunos de los conceptos de la fase mitótica, ¿sí? ¿Qué pasa en la mitosis? Y lo primero que les voy a preguntar es, cuando la célula entra en fase M, en mitosis, ¿mantiene su ploidía? ¿Qué era la ploidía celular? No escucho. Fuerte. El número de cromosomas. ¿Mantiene la ploidía celular? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una célula diploide va a ser, en el caso de las células somáticas, tiene que ser diploide, ¿sí? Las células hijas tienen que ser diploides. Lo que aumenta en la replicación es la cantidad de ADN, pero no la información, ¿sí? Ese es un concepto importante. Mantengo la información de los cromosomas. Cada cromosoma tiene su información. Lo que hace en la fase S es duplicar la cantidad de ADN. ¿Sí? La información es la misma, pero duplicada. Saco fotocopia. No pongan esto, por favor, en el examen. ¿Está bien? Pero lo que duplico es la cantidad de ADN. La ploidía se sigue manteniendo. ¿Sí? Y cada cromosoma duplicado, ¿sí?, está formado por, ¿cómo se llama? Dos cromatídeos hermanas. ¿Está bien? Por eso, la información es la misma, duplicada en la cantidad de ADN. ¿Bien? Entonces, así entramos en la
mitosis, ¿sí? Y en la primera fase de la mitosis es la profase. Fíjense ustedes que en esta imagen, ¿sí?, que tenemos acá, surge la otra pregunta. En la fase mitótica, ¿solo está involucrado, participa el núcleo en el proceso de la mitosis? ¿Solo el núcleo es como el actor principal de la mitosis? No. ¿Perdón? No te... Los centríolos en el citoplasma, es decir, hay una modificación de la estructura celular que compromete tanto al núcleo, por esta reorganización de los cromosomas, ¿sí?, como al citoplasma. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, y en esta imagen que ustedes ven acá, ¿qué técnica se pudo utilizar de las que ustedes ya conocen como para tener este tipo de imagen? Está tan bonita. Fluorescencia, ¿sí? Fíjense ustedes que tenemos marcados los cromosomas, ¿sí? Y lo que se está organizando en el citoplasma es el uso mitótico, ¿sí? Fíjense entonces que tenemos que los cromosomas en el esquema se puede ver que están duplicados, replicados. Tenemos el cromosoma y sus dos cromátides hermanas, en este ejemplo en el núcleo. Fíjense que la estructura de la membrana nuclear permanece intacta porque nosotros estamos viendo los cromosomas que empiezan a condensarse, pero en la estructura que es el núcleo, ¿sí? Y luego lo que vamos a ver es que en la prometafase, es decir, cuando va avanzando la profase, pero todavía no llegamos a la metafase propiamente dicha, fíjense ya cómo podemos detectar la envoltura nuclear, la podemos ver nítidamente, como veíamos antes. No. Y esto es importante porque si no el uso mitótico que está en el citoplasma no puede tomar contacto con los cromosomas, entonces tiene que haber un desensamblado de la envoltura nuclear. ¿Sí? Si no, no pueden tomar contacto. Ahora bien, en la metafase propiamente dicha, ¿cuál es la principal característica de la metafase? La alineación de los cromosomas en placa ecuatorial se llama, ¿sí?, entre los dos extremos del uso mitótico. Y acá hay otra particularidad, que es que los cromosomas están en su máxima condensación, ¿sí? Y esa máxima condensación la obtienen no solamente por las histonas, sino también porque otro tipo de proteínas, coecinas y condensinas, ¿sí? ¿Por qué es necesaria esa máxima condensación para la correcta alineación? Porque es más fácil, si ustedes tuvieran el cromosoma laxo, ¿sí?, es muy difícil o es mucho más probable que los cromosomas se empiecen a entrecruzar entre sí y cuando haya separación, segregación, tal vez se rompan las estructuras. Entonces la célula condensa para favorecer ese proceso de segregación. Ahora, una vez que están alineados, los cromosomas van a ser impulsados por el uso mitótico hacia los extremos en la etapa que se denomina de anafase. ¿Bien? Y por último, cuando llegamos a los extremos, los cromosomas llegan a los extremos de cada polo celular de la célula progenitora, lo que vamos a ver es que se inicia, luego de la telofase, el proceso de citocinesis, ¿sí? Es decir, hay un anillo de constricción en el citoplasma, que vamos a ver cómo se forma, que da lugar a la separación de las dos células hijas, ¿sí? Que como ven ahora, son más grandes, iguales o más pequeñas que la progenitora. Más chicas, porque el citoplasma es el citoplasma de la progenitora. Entonces, estas células que abandonen mitosis y entren en G1, ¿qué van a hacer para parecerse a la progenitora? Crecer, hacer todas las vías de señalización de crecimiento.
Pero ahora visualmente ven que las células hijas que se generan en la fase G1 temprana son más pequeñas. Y eso es crecimiento celular, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver que en la mitosis, fíjense que ahora tenemos una serie de sustratos específicos que van a tener que fosforilar las quinasas dependientes de ciclina de fase M. Fíjense todos los eventos que acabamos de describir, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se desencadena este proceso. Lo primero que tenemos que ver es, fíjense ustedes que allá en la fase G2 aumenta la actividad leve, pero va aumentando de las quinasas dependientes de ciclina de fase M, ¿sí? Es decir, que hay quinasas y hay ciclinas de fase M que ya están empezando a interaccionar entre sí y a tener una actividad moderada, pero actividad de fosforilación, ¿sí? Pero de alguna manera, cuando llegan a esta etapa, todas se activan de manera abrupta, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es el mecanismo molecular que asegura esta activación abrupta de las quinasas dependientes de ciclina. Esa máxima actividad de fosforilación de los sustratos específicos. Y entonces, acá, esto ya lo habíamos visto, es aplicar lo que charlamos en la clase anterior. Acá tenemos quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? O CDK1 o CDK de fase mitótica. No hace falta que se aprendan los números. Quinasa de fase mitótica. Interacciona con ¿qué? Con su ciclina. M. ¿Por qué M? Ciclina de fase mitótica. Vamos a ver que acá, como les digo, está la quinasa dependiente de ciclina 1 y fíjense que hay dos ciclinas diferentes, A y B, ¿sí? Las dos interaccionan con la CDK de fase mitótica, ¿sí? Y si hay dos ciclinas diferentes, ¿qué van a hacer esas ciclinas diferentes? Si se unen con la misma quinasa. Van a reconocer sustratos diferentes, ¿sí? La actividad de fosforilación de los sustratos específicos depende de las ciclinas, ¿sí? Y como ustedes vieron, hay un montón de modificaciones celulares en el proceso mitótico. Entonces hay una diversidad de sustratos. Esa diversidad de sustratos que hay que fosforilar dependen de estas ciclinas diferentes, ¿sí? No hace falta saber si la A fosforila si la B fosforila. No, pero el concepto de que la especificidad está dada por estas ciclinas es imposible. ¿Bien? Bien. Como les puse acá, estas ciclinas se van acumulando en la fase S, ¿sí? O sea, se van sintetizando y se van acumulando. Y entonces se van interaccionando con las quinasas. Pero recuerden ustedes que por más que la ciclina se una a su quinasa, la actividad era muy baja o prácticamente nula. ¿Por qué? Porque necesitaba de una fosforilación específica, de un sitio activador, ¿sí? Y de sitios inhibidores. ¿Está bien? Entonces había una quinasa activadora de las quinasas dependientes de ciclina y había una proteína quinasa que se llamaba Wi que fosforilaba sitios inhibidores. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Una vez que teníamos esto, ¿sí? La quinasa dependiente de ciclina, ¿tenía o no tenía actividad? Tengo el sitio inhibidor fosforilado, el sitio activador fosforilado, la tengo unida a la ciclina. ¿Es activa? No. ¿Qué necesitamos? Sacar los fósforos o los fosfatos de los sitios inhibidores. Y para eso lo que teníamos era una fosfatasa, saca fosfato. Esa fosfatasa era la CDC25, que yo dije, acuérdense de este nombre, CDC25, ¿sí? Para que la fosfatasa esté activa, necesita fosforilarse. Fíjese que tiene un fosfato, ¿sí? La fosfatasa saca fosfato, pero para que esté activa tiene que tener un fosfato. Es un trabalengua, ¿sí? Pero la fosfatasa saca fosfato.
pero para ser activa tiene que estar fosforilada. ¿Quedó? ¿Quién la fosforila? Una quinasa. Si no se acuerdan el nombre, una quinasa. ¿Quién es esa quinasa? La poloquinasa. Poloquinasa 1. Entonces, necesito que haya la poloquinasa 1 para que fosforile a la CDC25 para que saque los fosfatos inhibidores. Fíjense ustedes cómo el mecanismo de activación, por eso vieron que en la curva va aumentando paulatinamente y después, de golpe, comienza a tener máxima actividad, porque va haciendo este chequeo, tengo el fosfato inhibidor, tengo el fosfato activador, tengo la ciclina, ¿sí? Tengo la CDC fosforilada y activa, ¿sí? Cuando son las condiciones adecuadas de niveles de fosforilación es que hay máxima actividad de fosforilación. ¿Se entendió? ¿Para todos? Bien. Sí. No, está lo más estudiado es sobre la ciclina de fase M y se sabe cómo se activa o desfosforila y todo lo demás. Las otras ciclinas, las quinasas también tienen este sistema de activación, pero no les podemos dar el de todos con los nombres y demás de las fosfatasas. Usamos este como ejemplo. Todos tienen el mismo mecanismo. Lo que varía por ahí son los CDI, esos inhibidores de quinasas dependientes de ciclina, las proteínas que las inhiben, varían entre una y otra quinasa dependientes. ¿Bien? Bueno, entonces, una vez que logramos todo eso, entramos en mitosis. ¿Sí? Y ahora, la activación abrupta de las quinasas mitóticas en la espera, borro, saco de acá porque no veo lo que puse para explicárselo. Ahí está. La activación abrupta de las quinasas mitóticas, las quinasas dependientes de ciclinas mitóticas en la transición G2M, ¿sí? Es consecuencia de la rápida inactivación de la fosfatasa. La fosfatasa, la quinasa del sitio inhibitorio, ¿sí? La que va agregando fosfatos en el sitio inhibitorio la tengo que desactivar. ¿Bien? Junto con la activación de la fosfatasa CDC25. ¿Sí? La CDC25 tiene que sacar los fosfatos inhibitorios. ¿Vamos bien? Y para esto existen dos bucles de retroalimentación positiva. Por un lado, la quinasa polo 1, la quinasa que le pone el fosfato a la CDC25, y por el otro lado, las quinasas dependientes de ciclina de fase mitótica y la poloquinasa 1, que a su vez vuelven a ponerle, digamos, a inactivar a Wii y a fosforilar a CDC25. ¿Sí? Entonces esto es como se llaman retroalimentación positiva. Arranca y es como una cascada de fosforilaciones, ¿sí? Que por un lado activan a la CDC25 y por el otro lado inactivan a la Wii. ¿Bien? Eso, de ahora en adelante, porque estoy corrigiendo los parciales y la verdad me preocupo, esto sería la explicación molecular del proceso. Si le decimos explique molecularmente cómo ocurre tal cosa, es esto, ¿sí? La descripción general, que no está mal, pero que no tiene el grado de profundidad que nosotros necesitamos para la aprobación de la respuesta, es la activación abrupta depende de procesos secuenciales de fosforilaciones y de desfosforilaciones controladas, ¿sí? Eso ustedes lo pueden poner como inicio de la respuesta, pero no está mal, pero tampoco está bien porque no tiene la profundidad de análisis que requerimos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Vamos bien ahí? Bien. Bueno. Entonces dijimos, tenemos las quinasas dependientes de ciclina de fase mitótica activadas por todo este mecanismo que acabamos de describir. Vamos a tener sustratos específicos. Y una de las consecuencias que habíamos analizado era el tema de la desensamblaje de la envoltura nuclear. ¿Sí?
¿Por qué? Necesitamos que el uso mitótico tome contacto con los cromosomas. Y entonces, lo que vamos a observar es, en primer lugar, cómo está formado esa envoltura nuclear y cómo están, de alguna manera, sostenidos, cuál es la arquitectura del núcleo que permite una distribución de los cromosomas en el núcleo. Y para eso, si ustedes recuerdan, teníamos una doble membrana nuclear que está en contacto íntimo con el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y a su vez, entre el citosol y el núcleo, el transporte de un lado al otro, ¿sí? Está mediado por estas estructuras que, ¿cómo se llaman? Complejos del poro, ¿sí? A su vez, dentro del núcleo, ¿sí? Están los cromosomas. Y esos cromosomas, está la cromatina, en realidad, está dispuesta sobre filamentos intermedios. Fíjense que hay todo un entramado, ¿sí?, de proteínas de filamentos intermedios, que en el caso particular del núcleo se llaman lámina nuclear, ¿sí? Entonces, estas estructuras de alguna manera las vamos a tener que desensamblar para que todo este contexto en el cual se encuentran los cromosomas se desarme, ¿sí? Con una particularidad, lo desarmo, pero lo tengo que volver a armar rápidamente sobre los núcleos de las dos células progenitoras. Entonces lo desarmo, no lo rompo, no hago proteólisis, ¿sí? Lo desarmo. Para eso vamos a ver, esto que tenemos acá es, por un lado, el citoplasma, hacia el interior está el núcleo propiamente dicho, esta que es la estructura de los complejos del poro, y como ustedes ven aquí es la cromatina, ¿sí? Lo que tenemos aquí es la cromatina, y los filamentos intermedios de láminas, que pueden ser de diferentes tipos. Hay lámina de tipo A, de tipo B y de tipo C. Lo que vamos a ver es que uno de los sustratos específicos de fosforilación de las quinasas dependientes de ciclina, ¿sí?, y de otras quinasas es la fosforilación de las láminas. Entonces, estas láminas al fosforilarse, ¿sí?, van a cambiar su estructura y van a comenzar a desarmar ese entramado que soporta a la cromatina. Por un lado, estos serían los primeros sustratos que vamos a mencionar. Luego vamos a ver que las quinasas dependientes de ciclina de fase M activas van a fosforilar a las nucleoporinas, ¿sí?, que son proteínas del complejo del poro, ¿sí? Con lo cual, el complejo del poro también se va a desarmar. Y vamos a ver que también aparecen fosforilaciones de proteínas integrales de la membrana interna nuclear. Con lo cual, la membrana se retrae, ¿sí?, y va a empezar a formar parte del retículo, ¿sí? De alguna manera se fusiona al retículo endoplásmico rugoso que está en contacto con esto. Y los cromosomas ahora quedan libres y van a poder interaccionar con el uso mitótico. ¿Bien? Entonces, esta sería la explicación molecular del desensamblaje de la envoltura nuclear como requisito para que el uso mitótico tome contacto con los cromosomas. ¿Se entiende? Lo que vamos a observar aquí debajo, en esta imagen, si ustedes se fijan, aquí tenemos el núcleo de una célula, esto es el ADN teñido por DAPI, entonces se ve fluorescente, y lo que tenemos en particular en esta imagen es la lámina A, uno de los filamentos, lámina A, que está siendo expresada unida a la proteína
verde fluorescente, a la GFP, ¿sí? Entonces, fíjense que en la prometafase, ven, fíjense que acá se ve toda la membrana, ¿sí? Como íntegra. Fíjense que ya en la prometafase empieza a haber lugares donde no se ve esta integridad, ¿sí? La lámina empieza a ser fosforilada y entonces empieza a desarmarse toda la estructura nuclear. Y fíjense como en la metafase propiamente dicha ya no es posible diferenciar a la lámina unida a la proteína fluorescente B, perdón, a la proteína fluorescente, y está prácticamente disuelta en el citoplasma, ¿sí? Entonces esta es una confirmación del proceso de desensamblado de la envoltura nuclear. ¿Que quién lo guía? La quinasa dependiente de ciclina de fase M, fosforilando sus sustratos específicos, ¿sí? Bien. Ahora, por un lado, el núcleo se modifica, pero también vimos que se comienza ya en la fase S a formar, a duplicarse los centrosomas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se forma el uso mitótico, avanza la polimerización del uso mitótico para tomar contacto con estos cromosomas. Y vamos a recordar un poco, porque lo pasamos rápido en la clase anterior, cómo está formado esto que es el centrosoma, donde encontramos el centríolo madre unido al centríolo hijo a través de una proteína de unión, ¿sí? Y es esto que ustedes ven en esta estructura por microscopía electrónica. En este centríolo hay una matriz pericentriolar, ¿sí? Donde hay tubulina, particularmente gamma-turc, ¿sí? Y se produce este proceso de polimerización. Y se produce el proceso de polimerización que analizaron con la doctora Albertoni con Florencia. Entonces, para iniciar la formación del uso mitótico, lo que vamos a necesitar es polimerización a partir de estos centríolos que se van a duplicar en cada uno de los extremos de la célula, y lo que vamos a hacer es la polimerización de los microtúbulos, ¿sí? Del uso mitótico, con una particularidad. Lo que vamos a tener es esto que acabamos de describir en cada extremo, ¿sí? Los centrosomas duplicados en cada extremo, a partir de los cuales se van a polimerizar microtúbulos astrales que van a estar en íntimo contacto próximos a la membrana de la célula, microtúbulos cinetocóricos, que son estos que están en turquesa, ¿sí? Que van a ser los responsables de interaccionar con los cromosomas. ¿Por qué se llamarán cinetocóricos estos microtúbulos? ¿Por qué? Interaccionan con la placa cinetocórica, ¿sí? Por eso se llaman cinetocóricos, ¿sí? Y hay otros microtúbulos, ¿sí? Que son estos que ustedes tienen ahí abajo, desde un polo de la célula y el otro desde el otro polo de la célula y que están interaccionando entre sí, ¿sí? Los cinetocóricos van desde un extremo de la célula al otro extremo de la célula y permiten la interacción, ¿sí? De la formación de todo este uso mitótico. ¿Bien? Entonces, a lo largo del ciclo celular, ya vimos que en la interfaz, en la fase S, cuando había replicación del ADN, cuando había síntesis de proteínas histónicas y no histónicas, hay también duplicación del centrosoma, ¿sí? En realidad del centríolo. Entonces lo que vamos a ver es que los centríolos empiezan a duplicarse, ¿sí? Ya en la fase S. Cuando entran en fase G1, ¿sí? El G1S, acá, vamos a ver que están duplicados, pero unidos. ¿Ven que están unidos por esa proteína de unión todavía?
Estamos acá en fase S, están unidos, ¿sí?, por la proteína de unión, y fíjense que están duplicados. Tengo la madre e hijo, uno de esos centrosomas, y acá tengo el centríolo madre, el hijo del otro duplicado, ¿sí? A medida que las quinasas dependientes de ciclina de fase mitótica, la poloquinasa 1 y otra quinasa que se llama Aurora A, activan estos procesos de fosforilación, el uso mitótico comienza a polimerizarse, ¿sí? La tubulina empieza a polimerizarse, los microtúbulos, y se forma el uso mitótico propiamente dicho que acabamos de describir. Y esta situación en la cual está completamente formado el uso mitótico, fíjense que ahora está en contacto con los cromosomas, es decir, que la membrana del núcleo se tuvo que desintegrar, desensamblar, ¿sí? Esto se llama el ciclo del centrosoma, que va a lo largo de todo el ciclo celular. Esto es en la fase G1, esto es en la fase S, fase G2, y ya estamos en la fase M propiamente dicha. ¿Bien? Sí. Quería entender los nombres. El centrosoma es el conjunto de los dos centriolos. Hay dos centrosomas en la... sí, cada uno de esos se duplica. ¿Sí? Son centriolos que se duplican. Ajá. Exacto. Y el otro en el otro polo. ¿Sí? Y en un momento tienen un control parejo de formación porque están con la proteína de unión, pero luego se separan a cada polo. ¿Sí? En la fase S están unidos, pero entre G2 y M se degrada, ¿sí?, esa proteína de unión y van a cada polo. ¿Bien? Ok. Vamos ahora a ver en esa fase S cómo los cromosomas altamente condensados interaccionan con el uso mitótico, ¿sí? Que dijimos con la placa cimetocórica. ¿Bien? Entonces recordemos un poco algunos conceptos. Lo vamos a bajar acá. Así lo pueden ver bien. Esto lo habíamos visto en las clases que nos di yo sobre secuencias de los cromosomas, ¿sí? Secuencias que son importantes desde un punto de vista estructural, no de codificación, ¿sí? Porque por un lado teníamos en los extremos los telómeros, que vieron cuál era la importancia en el proceso de replicación, ¿sí? Luego teníamos las secuencias de origen de replicación, donde se originaban las burbujas, ¿sí?, de replicación. El centrómero que tenía importancia para la interacción de los cromosomas con la placa cinetocórica, y que una de las principales características era la aparición de variantes de histona. ¿Se acuerdan que estaba la CEMPA ahí? Bien. Y en el otro extremo el telómero. ¿Sí? Esa era la respuesta del parcial promocional en cuanto a secuencias de los cromosomas. ¿Sí? Es una pavada. ¿Sí? Bien. No saben la frustración que siento cuando corrijo. Digo, no fui nada clara. Bueno, a lo largo del ciclo celular, durante la interfase, lo que vamos a ver es, este era el cromosoma, en la interfase, en la fase S, se forman las burbujas de replicación. A partir de esas burbujas de replicación, se duplica el cromosoma, ¿sí? Y luego, cuando entra en mitosis, comienza el alto grado de empaquetamiento y condensación, donde necesitamos coecinas y condensinas, ¿sí? Y ahí adquiere relevancia el centrómero, que es donde interacciona con la placa cinetocórica, ¿sí? Entonces, principales características para la correcta segregación. Acuérdense que acá teníamos un punto de control, ¿sí?
Necesitamos ver que estén correctamente alineados para que reciba cada célula hija la misma cantidad de información genética, de cromosomas, ¿sí? Y ahí teníamos el punto de control, metafase, anafase. ¿Vamos bien? Entonces, primer punto para este control, necesitamos que los cromosomas estén correctamente empaquetados, condensados, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener que tenerlos biorientados, ¿sí? Y ahora vamos a explicar desde el punto de vista molecular qué quiere decir que los cromosomas estén biorientados, ¿bien? Si ustedes se fijan aquí debajo, de que llevo esto al... Ay, no. Si ustedes se fijan, bueno, lo dejo ahí. Lo que tenemos aquí debajo es, esto que tenemos acá es el microtúbulo, lo que está en verde es el microtúbulo, ¿bien? Y lo que tenemos acá es el centrómero, esto es ADN, esto es el cromosoma, ¿bien? Este anillo de proteínas que está alrededor del microtúbulo es la placa cinetocórica. Lo que hablamos tanto con placas cinetocóricas son proteínas, son una serie de proteínas que forman un anillo que envuelve al microtúbulo, con una particularidad. Esas proteínas tienen una parte externa, esta que se ve en rosadito y lila, del cinetocoro, y una placa interna del cinetocoro, de proteínas diferentes, que estas proteínas diferentes del cinetocoro internas, ¿con quién están interaccionando? La placa cinetocórica, ¿con qué interaccionan? ¿Con? De este lado está interaccionando con los microtúbulos y con los microtúbulos cinetocóricos. Y de este otro lado, con el cromosoma. ¿Con qué parte del cromosoma? El centrómero. ¿Y el centrómero qué variante de histona tenía? CEMPA. Es decir, que tiene una conformación, una estructura que reconoce a la placa cinetocórica. ¿Se entiende? Entonces, de un lado, la placa cinetocórica reconoce al centrómero. ¿Por qué? Porque la disposición y la estructura tridimensional del ADN unido a la CEMPA es reconocida por la placa y puede interaccionar con la placa cinetocórica, ¿sí? Y por el otro lado, está interaccionando todo ese anillo de proteínas con el microtúbulo. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bien. Y lo que ustedes ven acá es la misma imagen por microscopía electrónica de este esquema. Entonces lo que tienen acá es el microtúbulo, y todo lo que tienen acá es ese anillo de proteínas que está interaccionando, que no se ve, con el cromosoma en el centrómero. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se ubican? Bien. Entonces, la correcta... Paso esto para acá. La correcta segregación de los cromosomas requiere que los cromosomas estén biorientados. ¿Cómo controla la célula esta biorientación? Por fuerzas de tensión. ¿Cómo separa esos cromosomas a cada polo? Esto que acabamos de escribir acá, de decir, es solo la descripción. No es la explicación molecular. ¿Sí? Pero si primero vamos a entender el concepto, necesito controlar que estén biorientados para poder ser segregados correctamente. Entonces, vamos a ver cómo se controla la tensión desde un punto de vista molecular. Y para eso lo que tenemos es, igual a lo que veíamos antes, lo que tenemos acá es un cromosoma, ¿sí? Acá tenía el telómero, los ORI, y acá está el centrómero.
¿sí? Del cromosoma. ¿Qué variante de histona tenemos? Bien. Ahora, teníamos el origen de replicación. Y en los orígenes de replicación, ¿qué se iniciaba? La burbuja. Entonces tenemos acá la burbuja de replicación. ¿Sí? A medida que, ¿qué estructura macromolecular es la encargada del proceso de replicación del ADN? ¿Qué estructura o componente macromolecular, es decir, que está formado por varias proteínas, lleva adelante la replicación? El replicosoma. ¿Sí? ¿Estaba formado por qué algunas enzimas que forman parte del replicosoma? La helicasa, ¿sí? ¿Qué más? Las polimerasas, la ADN polimerasa, ¿una sola hay? ¿Y hay solamente esa enzima? Las topoisomerasas no forman parte del replicosoma porque están tratan de evitar la torsión. En el proceso de síntesis del ADN, además de las polimerasas, que es fundamental. ¿La? ¿Solamente? ¿La? Ligasas. La ligasa, ¿sí? Y en el caso de la hebra retrasada, los fragmentos de Okazaki, que son fusionados por la ligasa, tenían un problema. Se extiende la hebra para ser copiado, va más lento, por eso se llama hebra retrasada. ¿Y qué pasaba? ¿Qué necesitan? Eso lo necesita la conductora y la retrasada. Formaba loops. ¿Y qué pasaba? Si formaba loops, empieza la hebra de ADN a interaccionar entre sí. Y entonces ahí no pueden pasar todo el replicosoma. ¿Qué había? Una proteína de unión a cadena simple, ¿sí? Para mantenerla extendida y que el replicosoma pudiera ir, ¿sí? Okay. Todo eso se está formando ahí. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces tengo que repasar todo lo que es replicación para entender lo que está pasando acá. Y entonces, a medida que se va formando la burbuja de replicación, fíjense que acá, ¿qué tenemos? Estas moléculas que eran del complejo de mantenimiento del cromosoma, que a medida que se va replicando, se va sintetizando las histonas y se van sintetizando y activando estas proteínas para mantener eso empaquetado, ¿sí? Y que luego se pueda condensar. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo pasamos de este único cromosoma a este que está con esta burbuja esquematizada de replicación, y cómo pasamos a este cromosoma en fase G2 que está formado por dos cromátides hermanas. Se duplicó, ¿sí? Y esa duplicación requiere de estas proteínas del mantenimiento para mantener eso unido, empaquetado, y comienza a condensarse, ¿sí? No es tan fácil duplicar, como verán, y formar células hijas, ¿sí? Hay toda una infraestructura para eso. Ahora bien, estamos en G2, vamos a entrar en profase, y acá comienza a desarmarse la membrana nuclear. El uso mitótico tiene que tomar contacto, ¿sí? Y lo que vamos a ver acá es que estas coesinas, ¿sí? Condensinas, se activan por fosforilación, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que comienzan a reclutarse fosfatasas que de alguna manera, al sacarle el fosfato, liberan a estas cromátides hermanas, ¿sí? Fíjense que acá están unidas y acá comienzan a soltarse de las proteínas que las mantienen unidas. Y toda esa condensación se mantiene en el área del centrómero. Solamente acá sigue habiendo coesinas, ¿sí? A todo esto hay condensinas que condensan, siguen manteniendo condensado todo el cromosoma, ¿sí? Entonces hay fosfatasas y hay
por otro lado, solo fosforilación en las coecinas que están en el centrómero. Esas quinasas son poloquinasas y la aurora B son quinasas que mantienen fosforiladas las coecinas del centrómero. ¿Bien? Esto hace que haya una estructura que permita la interacción de la placa cinetocórica con el centrómero. ¿Sí? Esa estructura, esa conformación está dada por la placa cinetocórica, los microtúbulos, los centrómeros y las coecinas fosforiladas en el centrómero. Hay un nivel de fosforilación que controla todas esas interacciones. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Para ubicarnos es que todo esto llegábamos a que teníamos que ver si estaban biorientados y esto daba por la tensión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que llamamos como biorientación? Que un uso mitótico de un extremo de la célula interaccione con una placa cinetocórica de una cromátide hermana, ¿sí? Y la otra, el otro uso mitótico del otro polo, interaccione con la otra placa cinetocórica, con el otro centrómero de la otra cromátide hermana. ¿Sí? Si mis manos son las dos cromátides hermanas, ¿sí? Una va a estar interaccionando con un extremo de la célula, con el uso mitótico de un extremo, la otra, ¿sí? Cromátide hermana por el centrómero, tiene que interaccionar con el otro extremo, con el otro uso mitótico del otro extremo de la célula. Porque esto va a permitir que cuando se produzca, y ahora vamos a ver, la segregación, se separen. ¿Sí? Biorientación es que un centrómero interaccione con el uso mitótico de un extremo y la otra cromátide hermana, el centrómero, interaccione con el uso mitótico del otro extremo. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? Bien, entonces, lo que ustedes tienen acá, lo que tienen acá es el centrómero, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá, que dice acá arriba, cromátide hermana en inglés, es el ADN. En el centrómero, lo que está en marroncito es el ADN, ¿sí? Lo que tienen acá, ¿se acuerdan que decíamos había un anillo, que era la placa cinetocórica, que interaccionaba con los microtúbulos que están en verde? ¿Bien? ¿Se ubicaron? Entonces teníamos un grupo de proteínas que interaccionaba con el centrómero y otro grupo de proteínas de la placa cinetocórica que interaccionaba con los microtúbulos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, lo que vamos a ver es que otra vez hay proteínas que se llaman, que fosforilan, que son quinasas, que es otra aurora, que lo que hace es fosforilar a una de esas proteínas de la placa mitótica. ¿Sí? Esa proteína se llama NDC80, no importa. ¿Sí? Pero esta proteína forma parte de la placa cinetocórica. Si la aurora esta quinasa puede fosforilarla, quiere decir que no está interaccionando la placa cinetocórica con el uso mitótico, ¿sí? Con los microtúbulos. ¿Por qué? Porque cuando está interaccionando no la puede fosforilar, no está en las condiciones para que pueda fosforilar su sitio, ¿sí? Entonces, otra vez, los niveles de fosforilación van a controlar si el uso mitótico, si los microtúbulos están correctamente ubicados en la placa cinetocórica. Si están correctamente localizados en la placa cinetocórica, porque hay una correcta biorientación, la aurora B no puede fosforilar a esta proteína de la placa cinetocórica porque todos los sitios de la placa cinetocórica están interaccionando con los microtúbulos. ¿Sí? Y entonces, si están correctamente
interaccionando, hay una máxima tensión. El uso mitótico hace una máxima tensión para poder contraer y separar a las dos cromatías hermanas, ¿sí? Para un polo y para el otro. ¿Se entendió? Ahora, díganme, y acá les pregunto algo para ver si entendieron. Tenemos máxima tensión unida la placa cinetocórica a los centrómeros, ¿sí? Biorientados, una placa cinetocórica con un extremo y una placa cinetocórica con el otro extremo de cada cromatida. ¿Cómo están los cromosomas? Ahí, en ese momento. Está máxima tensión. ¿Los puedo separar? Les hago recordar una imagen, que es esta. ¿Los puedo separar? ¿Por qué no los puedo separar? Me dicen no. Justifica su respuesta. Porque los tengo con las vecinas unidos todavía. ¿Sí? Entonces, controlé la biorientación, ¿sí? Pero todavía no los separo, no los segrego. ¿Bien? Vamos entonces a resumir hasta acá. Las quinasas dependientes de ciclina, de fase mitótica, junto con otras quinasas y fosfatasas, van a, por un lado, como sustrato tienen las quinasas dependientes de ciclina, la maduración de los centrosomas. Esos son sustratos específicos, que vimos que hay un ciclo del centrosoma. Desarma la envoltura nuclear, ¿sí? Desensambla la envoltura nuclear porque fosforila estructuras del núcleo, del mantenimiento de la estructura nuclear. Ensambla el uso mitótico, porque vimos que con este ciclo del centrosoma se duplicaban los centríolos, se degradaba la proteína de unión, se polimerizaba, ¿sí? Y se formaba el uso mitótico. Y aumenta la condensación de los cromosomas porque como fosforila a las proteínas del mantenimiento de los cromosomas, comienza a empaquetarlo y a condensar. Esos son sustratos específicos de la quinasa dependiente de ciclina de fase mitótica. Además, veíamos que fosfatasas como la yugosina, la aurora B y la poloquinasa, que son estas aurora B y poloquinasa son quinasas, controlan el nivel de fosforilación, ¿sí?, de la placa cinetocórica y de las proteínas del mantenimiento del cromosoma en el centrómero, y ven si los cromosomas están biorientados y determinan la máxima tensión. ¿Sí? Todo esto es lo que acabamos de ver. Pero no llegamos a separarlos a las cromátides hermanas porque necesitamos romper ¿qué cosa? Las coecinas, ¿sí? Y acá actúa uno de estos sistemas proteolíticos que habíamos visto en la clase anterior. Para romper esas coecinas, ¿sí?, lo que vamos a tener es, fíjense que acá tenemos esa coecina en el centrómero, ¿sí?, que está manteniendo las dos cromátides hermanas unidas y con máxima tensión, como acabamos de ver, para ser segregadas, separadas. Para poder separarlas, lo que tenemos que hacer es romper esa coecina. Entonces existe este complejo promotor de la anafase. ¿En qué etapa del ciclo mitótico estoy? Mitosis es la fase y dentro de la fase mitótica en metafase. ¿Sí? Máxima condensación, cromosomas biorientados, ¿sí?, pero unidos por coecina. ¿Bien? Entonces, ese complejo promotor de la anafase va a estar fosforilado por las quinasas y va a tener una conformación que permita que se una a una proteína, que es la CDC20, y esto va a actuar con ese sistema de poliubiquitinización. Le va a ligar poliubiquitinas. ¿Sí? ¿A quién? A esta estructura que se llama, bueno, en realidad es segurina. La segurina asegura
que esta enzima, que es la separasa, no corte a la coenzima. Repito, la segurina es una proteína que inhibe a la separasa para que corte a la coenzima. Si todas las condiciones son las adecuadas, lo que voy a querer hacer es que la separasa esté activa. ¿Para qué? Porque la separasa tiene que estar activa. ¿Qué tiene que cortar? A la coenzima, para que se separen las cromátides hermanas. Entonces, ¿a quién voy a tener que sacarle de encima la separasa? A la segurina. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el APC? Va a poliubiquitinizar a la segurina. ¿Y qué pasa con la segurina? Se degrada en el proteasoma. Se activa la separasa. ¿Qué degrado? A la coenzima. ¿Sí? Y como los cromosomas están correctamente bioorientados, tracciona el uso mitótico a cada cromátide hermana, a cada polo de la célula, para entrar en una fase. ¿Quedó claro? Bien, entonces como requisitos tenemos la fosforilación de APC. APC, eso va a permitir la unión a CDC20. CDC20 unido a APC hace que esto actúe como un complejo ligasa que une ubiquitinas. Las ubiquitinas degradan, por lo que a la segurina en el proteasoma, la separasa degrada a la coenzima y se separan las cromátides hermanas. Bien. Estamos en anafase, llegamos a telofase, ambos cromátides hermanas están en cada extremo de la célula. Va a haber que separar, ¿sí?, cada citoplasma hijo en las células progenitoras. Y entonces vamos a ver que se forma un anillo contráctil de actina y de miosina que tracciona la membrana, y es esto que vemos acá, y se cierra el citoplasma para generar dos células hijas, ¿sí? Esto, perdón, ¿sabes que muevo algo acá? Esto ocurre en la zona media del uso mitótico, es decir, que de alguna manera el uso mitótico, ¿sí?, va a dirigir dónde se produzca ese anillo, dónde se forme ese anillo contráctil. La orientación del uso mitótico dirige dónde se va a formar el anillo contráctil. ¿Bien? Ahora, esto que acabamos de decir acá, el anillo contráctil de actina, miosina, tracciona la membrana y cierra el citoplasma formando las dos células hijas, es la descripción. No es la explicación molecular. ¿Bien? Para justificar esto, lo que vamos a tener que ver es que en esa zona media del uso mitótico, ¿sí?, en la zona media del uso mitótico, se concentra esta proteína que se llama centra, porque es en el centro del uso mitótico, esplindina. ¿Sí? Se concentra una proteína. ¿Sí? Si ponen todos los nombres, es más 20. Si no ponen los nombres, pero me dicen, hace tal cosa, se ubica en tal lugar, y ese yo, aprueban igual, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que esta proteína lo que va a hacer es que activar toda a esta otra proteína, que es un intercambiador de GTP por GDP, ¿sí?, esta activación de proteínas globulares G. Y entonces lo que hace es, de alguna manera, activar a la proteína Rho, ¿sí?, unida a GTP, que activa la polimerización de actina F, ¿sí?, y de miosina de tipo 2. Entonces se forma el anillo contráctil. Entonces, esa centralspindina lo que hace es marcar dónde tiene que polimerizarse la actina para formar el anillo contráctil. Bueno, quería ver acá. Ahora, vamos a ver que entramos en mitosis.
los cromosomas estaban bien condensados, estaban orientados, se degradaron las coenzinas por el APC, salimos de la anafase, entramos en telofase y llegamos a citocinesis, ¿sí? Tenemos que salir de la mitosis, ¿sí? Tenemos que desarmar o desactivar en realidad todo lo que se había activado por fosforilación de las quinasas dependientes de ciclina del fase mitótico, ¿sí? Entonces, lo primero que se me ocurre es desactivo las quinasas dependientes de ciclina de fase mitótica. ¿Bien? Entonces, para salir de la mitosis, la inactivación de las quinasas dependientes de ciclina de fase mitótica y las desfosforilaciones, es decir, no solamente desactivo a las quinasas dependientes de ciclina de fase mitótica, sino que entro a sacar todos los fosfatos de todos los sustratos. ¿Sí? Sería la justificación, o lo que uno dice, desencadeno la salida de fase amitótica. ¿Está bien? Esa es la descripción general. Tenemos que justificarlo molecularmente. Y entonces, no quieren justificarlo molecularmente. No, ya está la computadora, está cansada. Vamos, haceme la gauchada. Vamos. Ahí estamos. Vamos al proceso molecular. ¿Sí? Inactivo a las ciclinas. Para inactivar la quinasa dependiente de ciclina, acá está en realidad mal, no es que inactivo a la ciclina, sino degrado la ciclina. ¿Sí? ¿Qué ciclina tengo que degradar ahora? La N. ¿Cómo se degrada la ciclina? Poliuretinización en el proteasoma. ¿Qué es lo que va a determinar la incorporación de poliuretininas en las ciclinas? El complejo APC. El mismo APC, ¿sí?, que se unía a CDC20 y degradaba a la segurina, ese mismo complejo, cuando se une inicialmente tiene una degradación o provoca la degradación de ciclina mitótica, ¿sí? Siempre, ya desde que se empieza a formar, ya desde la anafase, empieza a degradar ciclina mitótica. Dice, bueno, vayamos regulando la actividad de la ciclina, de las quinasas dependientes de ciclina de fase mitótica, ¿sí? Comienza a haber una degradación. Pero para salir necesita degradarla completamente. Y para eso el APC también se une, que también se los comenté en la clase anterior, a otra estructura, a otra proteína, que es CDH1. ¿Sí? También degrada ciclina mitótica, ¿sí?, pero en diferentes etapas, ¿sí?, de la fase mitótica y de G1 temprana. ¿Bien? Pero si uno dice, ¿cómo sale de la mitosis? Por degradación de la ciclina mitótica. ¿Quién degrada la ciclina mitótica? APC, ya sea unido a CDC20 o unido a CDH1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque APC le pega o poliuretiniza a la ciclina mitótica. Entonces, lo que vamos a ver es que ¿se acuerdan que APC yo les había dicho que tenía que estar fosforilado? ¿Sí? En la diapo anterior, en esta, les había dicho que tenía que estar fosforilado y ahí se unía CDC20 y ahí degradaba, poliuretinizaba a segurina. Acá, esta también se tiene que activar este APC, pero tiene diferentes niveles de fosforilaciones y desfosforilaciones que permiten que en un momento se una esta proteína y en otro momento se una esta otra, ¿sí? Es decir, hay diferentes sitios de fosforilación y de desfosforilación, ¿sí? Pero a su vez también lo que vamos a ver es que se acumula este inhibidor que es el SIC. ¿Se acuerdan dónde estaba el SIC? No, ya a esta altura. El SIC era uno de estos inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina de fase S, que estaban activas, pero que lo degradaba, se fosforilaba y lo degradaban y arrancaba la replicación, ¿sí? Entonces, también se acumulan este inhibidor que también va a estar inhibiendo, ¿sí?, para que no se activen otras quinasas dependientes de ciclina.
Bueno, todo esto lleva a la salida de la mitosis, ¿sí? Salimos de mitosis, entramos en G1, dejemos crecer a las hijas progenitoras, a las células hijas para convertirse en progenitoras, y vamos a ver un pequeño panorama de vigilancia de todo el control del ciclo. Y nuevamente lo que quiero remarcar es que no solamente la desregulación del control del ciclo lleva a cáncer, ¿sí? Es una de las patologías. Pero también hay procesos degenerativos, como les comenté, en la enfermedad, en la retinopatía diabética, ¿sí? O también uno fomenta el control del ciclo o trata de saber o controlarlo en procesos de trasplante o de reparación tisular, ¿sí? Entonces, no se queden con la idea de que solamente lo tengo en el cáncer, ¿sí? Si bien lo vamos a ver que, como ejemplo, hacia el final de la cursada, en desbalances en el control del ciclo asociados a los procesos tumorales. Bien, en este caso, lo que vamos a ver es, ustedes imaginen que hay alteraciones de la estructura de la molécula de ADN, ¿sí? Ustedes vieron que hay procesos de reparación de la molécula de ADN. Entonces, en realidad, la molécula de ADN es altamente estable, altamente protegida, pero ya en los procesos de reparación, como vieron con la doctora Casali, durante la replicación se producen por ahí alteraciones del proceso de la replicación y la polimerasa, la ADN polimerasa, tiene un sitio de corrección, ¿sí? Que va chequeando que sea el nucleótido que corresponde. Después había procesos, por ejemplo, por radiación solar, que pueden modificar la estructura del ADN, ¿sí? Entonces hay procesos de reparación, o puede la molécula de ADN directamente cortarse directamente. Esto nos está pasando ahora, ¿sí? Fíjense que a nosotros nos está pasando estos procesos constantes de reparación. Ahora bien, durante el proceso de reparación del ADN, si se detecta un error o un daño en la molécula de ADN, la célula tiene que controlar ese proceso, digamos, tiene que parar su ciclo, arrestar su ciclo celular para reparar y seguir a lo largo de ese ciclo celular, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá son diferentes daños que pueden ocurrir en la molécula de ADN que determinen que la célula tenga que arrestar su ciclo, ya sea porque se rompe la doble hebra, la cadena, las dos hebras de la molécula de ADN, hay horquillas de replicación detenidas, hay errores, ¿sí? Durante el proceso de replicación o daño en un nucleótido. Vieron que también a veces hay formación de aductos en la molécula, en los nucleótidos. Entonces, la célula detecta, ¿sí? Ese daño. ¿Cómo detecta ese daño? A través de una serie de proteínas que son, por ejemplo, la ATM, ATR o la DAMPK, que la DNA, proteína quinasa, que lo que van a hacer es detectar cualquiera de estos errores, ¿sí? Al detectar cualquiera de estos errores, lo que van a hacer es, en realidad son todas quinasas que fosforilan, van a fosforilar a un grupo de proteínas que son CHK2, K1 y MK2, ¿sí? Fosforilan proteínas que también son sinasas, que también son quinasas. Sí, volvemos. Hay una cadena de fosforilaciones. Detecto el error, ATM, ATR o la DNA, proteína quinasa, fosforila a un grupo de quinasas y estas fosforilan. Si son quinasas, fosforilan a otras proteínas. Una de esas proteínas es la proteína, y ojo con esto porque lo vamos a usar o lo vamos a utilizar en la justificación de los resultados del trabajo práctico. Fosforila a la proteína P53. ¿Sí? La proteína P53 es un factor de transcripción.
Ese factor de transcripción es sumamente lábil. Inmediatamente es poliubiquitinizado, se sintetiza, se transcribe, se sintetiza, se traduce y inmediatamente es degradado en el proteasoma, ¿sí? Pero cuando es fosforilado, como en este caso, que hay daño en el DNA, la proteína P53 fosforilada se estabiliza, no es degradada. Y actúa como factor de transcripción. ¿Dónde va a actuar como factor de transcripción? En el núcleo. Como factor de transcripción va a activar la transcripción de genes. ¿Qué gen? El P21. ¿Qué era el P21 y el P57? O el P27. ¿Inhibidores de qué? De quinasas dependientes de ciclina. Si yo tengo el P21, está transcrito, traducido, inhibe las quinasas dependientes de ciclina. Si inhibo las quinasas dependientes de ciclina, ¿qué inhibo? El ciclo. Arresto la célula. No me digan que no es maravilloso. Cuando uno lo entiende, es maravilloso. Entonces, la célula arrestada va, a su vez P21 va a activar todo lo que sea las enzimas o las rutas metabólicas de reparación del DNA, ¿sí? Por un lado freno y por el otro el P21 activa todos los mecanismos de reparación, ¿sí? A veces el daño en la molécula de ADN puede ser reparado, pero a veces no, y entonces P21 y P53 se asocian a los mecanismos de muerte celular. Y ahora les dejo el camino abierto al teórico de la doctora Majowicz sobre muerte celular programada. Pero también, y para asegurarse este arresto celular, estas proteínas, ¿sí? Las CHK2, estas quinasas, fosforilan a CDC25. ¿Quién era CDC25 en todo este matete de cosas? ¿Qué hacía CDC25? Fosforilaba, en realidad el CDC25 tenía que estar fosforilado y era una fosfatasa que sacaba, ¿qué cosa? Los fosfatos inhibidores, ¿sí? Ahora fosforila en un sitio diferente al que necesita para sacar el fosfato inhibidor, y CDC25 fosforilado en ese otro sitio es inactivo. Y entonces, si está inactivo, ¿qué pasa con CDC25 inactivo? Las CDK no se pueden activar. Entonces se aseguran por dos lados. Tengo inhibidor y la inactivo, no promuevo su activación. Entonces arresto por dos mecanismos diferentes. ¿Sí? Fíjense ustedes que, por ejemplo, P53 está asociado a los procesos tumorales. Es un marcador tumoral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está constantemente activado, estable, está constantemente arrestando, digamos, promueve la transcripción de P21, ¿sí? Y P21, ¿qué hace? Arresta, ¿sí? Si P53 está mutado, como en varios procesos tumorales, P53 mutado no puede hacer este freno. La célula tumoral se divide, se divide y se divide. ¿Sí? Es un marcador, por eso tumoral. Lo mismo que P21. ¿Sí? Entonces, si entendieron esto, van a poder entender esto, que no es otra cosa que todo el ciclo, el G1, S, G2, M, de la célula eucarionte. Y fíjense ustedes cómo constantemente, porque dijimos que de G1 a S había un punto de control, ¿sí? Que se superaba con la proteína, el retinoblastoma, los factores C2F, y esto era desencadenado por la presencia de mitógenos en el espacio extracelular. Pero si la célula tiene su ADN dañado, ¿sí? En ese punto de control, lo que va a hacer es activar a ATM, ATR, esto que acabamos de ver, P53, P21, arresta. ¿Sí? Reparo. Y lo mismo pasa en este caso, ¿sí? Y fíjense que en el paso de punto de control de G1 a S, fíjense que acá lo que hacen es frenar la activación
frenando a CDC25. ¿Sí? Lo mismo ocurre si pasan en fase S, ¿sí? Si se detecta una horquilla de replicación tardía o alterada, también hay activación de esta vía de ATR-ATM. ¿Qué me parece? ATR-ATM. Se activa CDHK1, es decir, en cada fase hay una de estas proteínas participando, ¿sí? Y arresta el ciclo para que se corrija el proceso de replicación. Y lo mismo ocurre cuando entra en fase mitótica, ¿sí? Si se detecta un daño, se frena el ciclo. ¿Bien? Bien. No. Bueno, en el, perdón, no traje acá, pero bueno, muchas gracias, acá terminó. En el que subí al campus hay preguntas, ¿sí? Hay preguntas para que puedan interpretar, comprender esto. Les pido que por favor me consulten. Acá dejo de estar en contacto así, cara a cara, face to face con todos ustedes. Fue un placer. Les digo, yo como verán, amo lo que hago, amo las explicaciones, amo comprender todos los procesos bioquímicos, espero haberlos motivados. Lo único que les pido es que vean que a lo largo de su carrera van a tener la posibilidad de decidir, es decir, ustedes van a ser los que decidan, y cuando tomen esa decisión, vean que siempre la decisión tiene como consecuencia una persona, y que esa persona tiene nombre, apellido y cara. Esa persona puede ser tu hermano, tu amigo, la novia de tu amigo, tu abuelo, tu tía, ustedes mismos. Entonces la decisión es importante y para decidir hay que estar preparado. Para estar preparado, lo siento, hay que sentarse y estudiar, ¿sí? Hay que prepararse. Les digo que nosotros nos preparamos y seguimos dando exámenes también, aunque no lo crean, ¿sí? Seguimos dando exámenes cuando presentamos un subsidio, seguimos dando exámenes cuando uno de nuestros becarios defiende su tesis, seguimos dando exámenes cuando publicamos en una revista internacional. Entonces, todos ustedes van a tener que seguir dando examen y van a tener que seguir preparándose, pero es maravilloso poder hacer lo que a uno le gusta, ¿sí? Llego, miren la cara, añares acá adentro y disfruto lo que hago. Entonces, es un privilegio disfrutar y vivir de lo que a uno le gusta y de lo que a uno le apasiona. Entonces, siempre dije que entré a esta carrera porque quería ganar un premio Nobel. Y a esta altura ya sé que no lo gano. Pero sé que cualquiera de ustedes sí lo puede. Entonces yo siempre les pido que cuando lleguen allá se acuerden de esta profesora de biología, ¿sí? Porque sé que alguno de ustedes va a llegar, ¿está? Felicitaciones a todos, espero que tengan una carrera maravillosa, pero sobre todo, que logren el equilibrio entre la profesión y los afectos, ¿sí? Mucha suerte y nos vemos, ¿sí? Gracias a todos.